hasta que se me rompa la voz y hasta que los ríos. Jóvenes, ¿se ve mi pantallita? Sí, licenciada. Gracias. Ya, vacación anual o descanso anual. Las vacaciones anuales retribuidas representan una conquista del proletariado que no tiene precedentes históricos. La adopción de las vacaciones anuales remuneradas para obreros de la industria se inicia en Inglaterra en 1872, pero hasta la entrada del siglo XX no consagraron este derecho las legislaciones de los diversos países europeos y americanos. El primer país de América que legisló sobre la vacación fue Brasil por ley de 11 de noviembre de 1920. Todos los tratadistas sobre la materia señalan y coinciden en que la vacación anual es para reponer energías, es decir, es de carácter fisiológico, ya que el trabajador llega a sufrir un cansancio, ya sea físico o mental, y así poder dedicarse a otros menesteres que le sirvan de distracción y estar junto a su familia, y también se considera económico y el que se integra a su salario porque es pagada esta vacación. De lo señalado podemos dar la siguiente definición. Las vacaciones anuales retribuidas es el derecho del descanso ininterrumpido variable desde unos días hasta 30 días hábiles. Días de trabajo que el trabajador tiene derecho con goce de su remuneración al cumplir determinado lapso de prestación de servicios para reponer su energía, para entregarse a ocupaciones personales o la distracción. ¿Cuáles son las características de la vacación anual? En primer término, la inacumulabilidad y continuidad de las vacaciones. Quiere decir que las vacaciones no pueden acumularse por más de 2 años. Y como así no se permite fraccionar la vacación, estas deben ser continuas. En consecuencia, no es acumulable por más de 2 años. Segunda, la irrenunciabilidad. El derecho a las vacaciones anuales es irrenunciable y como el derecho laboral es de orden público, será nulo cualquier pacto en contrario al derecho de la vacación. Por último, prohibición de compensación. Debemos señalar que el principio general que prohíbe compensar en dinero las vacaciones se encuentra en las legislaciones positivas de Iberoamérica, con excepción del caso en que el contrato se rompa antes de haber adquirido el trabajador la calidad, el derecho al goce de los mismos, situación que corresponde a la parte proporcional del tiempo trabajado, siempre que se lo hubiere hecho rebasando el mínimo establecido en la ley. Aquí se debe entender que no se abona en dinero las vacaciones no gozadas, sino de indemnización por no tener el trabajador la oportunidad de gozar de dicho derecho por la ruptura del contrato de trabajo, ¿ya? Es decir, la vacación anual tiene 3 características. Primero, no se puede acumular. En todo caso, lo máximo que se va a poder acumular son 2 años. Siempre vamos a suponer que en todos los trabajos esta vacación debería ser gozada, puesto que el objeto de la vacación es justamente realizar este descanso para reponer energías. Lo que vamos a suponer es que debe de existir continuidad de la vacación. Todos los años, tanto recursos humanos como la gerencia administrativa tendrían que proceder a la programación de las vacaciones anuales, ¿no? Y se cumple en el aniversario de cada ingreso de año, es decir, si yo hubiese ingresado un 20 de mayo del 2019, el 20 de mayo del 2020 estuviese cumpliendo a partir de ese día un año de vacación. Por lo tanto, tendría 15 días ya, pero recuerden que son hábiles, ¿no? Es decir, que todos los años se deben programar y la mayoría de las veces lo que prevén las empresas privadas es de que sus trabajadores cumplan esta vacación en tiempos en que no haya mucha producción. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de la cervecería, las vacaciones se llegan a programar en el mes de marzo, junio, julio, justamente donde a veces hay vacaciones invernales, hay mucho frío, y es decir, en esa época de frío no hay mucho consumo de su producto. Sin embargo, meses como diciembre, enero y febrero, donde más productividad tienen, no asumen que los trabajadores tengan su vacación, ¿no? Entonces, por eso les decía que necesariamente el empleador puede programar estas vacaciones y hacerlas conocer con anticipación a sus trabajadores para que sepan cuándo tienen que salir de vacación. No se pueden acumular más de 2 vacaciones. En caso de que eso ocurriera, tendríamos
que sujetarnos a lo que dice el artículo 33 del decreto reglamentario, en el que cualquier pacto que vaya a generar la acumulación de vacaciones tiene que darse por escrito, es decir, tenemos que estar de acuerdo en que no vayamos a gozar de la vacación y que por lo tanto esta vacación podría en determinado momento ser compensado en dinero. Irrenunciabilidad, tal cual habíamos revisado los principios al inicio de la materia, habíamos visto que no se puede renunciar a ciertos derechos y uno de estos derechos justamente es la vacación anual. Se supone que como todos los años gozamos de la vacación, en realidad se puede compensar en dinero, pero cuando ya la relación se ha extinguido, ¿no? Sin embargo, de ello, todos los años tendríamos que programar la vacación para poder asumirla. Y la prohibición en compensación. Así como no se pueden acumular vacaciones, tampoco estas pueden pagarse, es decir, no se compensan en dinero. La persona tiene que asumir el salir de vacaciones, hacer un descanso. Estas vacaciones son pagadas y solo se va a pagar, digamos, o compensar en dinero esta vacación cuando se produzca la desvinculación. Es decir, a partir de ese momento yo sí tendría que pagar la vacación en dinero. Caso contrario, todas las vacaciones deberían de ser gozadas por parte de los trabajadores. ¿Cuál es la escala de la vacación? El artículo 44 del Decreto Supremo 3150 del 19 de agosto de 1952 modifica el artículo 44 de la Ley del Trabajo, estableciendo para empleados y obreros en general, sean particulares o del Estado, la siguiente escala de la vacación. De 1 año a 5 años de trabajo son 15 días hábiles. Estoy hablándoles de la escala. De 5 años a 10 años de trabajo son 20 días hábiles. Y de 10 años adelante, 30 días hábiles, ¿no? Lo que estoy refiriendo es que la persona o trabajador que haya cumplido 1 año de trabajo ya tiene derecho a 15 días de trabajo. Digo, de vacación. Entonces, a partir de 1 año hasta los 5 años tenemos 15 días de vacación. De los 5 años hasta los 10 tenemos 20 días hábiles. Y de los 10 años de trabajo hacia adelante tenemos 30 días hábiles, ¿ya? Durante el tiempo que duran estas vacaciones, los empleados y trabajadores van a percibir el 100% de sus sueldos o salarios. A ver, ¿hay algún otro detallito más? En el caso de que una persona estuviese cumpliendo su vacación anual y justamente en ese lapso de tiempo procede, digamos, a enfermarse, vamos a generar la suspensión de la vacación por causa de incapacidad. Es decir, si el trabajador cae enfermo en pleno goce de sus vacaciones en aplicación de las normas de seguridad social, estas vacaciones se interrumpen mientras dure esta incapacidad para que posteriormente se dé el curso normal correspondiente. Por lo tanto, si el trabajador sufre algún tipo de enfermedad profesional o común, tampoco se le puede conceder este beneficio, porque estaría atentando contra la integridad del mismo al no poder ser asistido como corresponde, además de no dejar antecedente para una posible jubilación por causa de agravación de esta contingencia. Recordando también que se trata de una vacación pagada y la baja médica también es pagada, por lo que son incompatibles. Quiere decir que una persona, cuando está asumiendo su vacación, pónganle, y en determinado momento, y esto es lo que ha venido ocurriendo justamente este último tiempo, a muchos trabajadores les han dado sus vacaciones y en el transcurso de asumir la vacación se han enfermado de COVID. En ese entendido, han seguido en vacación cuando lo que tendría que haber ocurrido es suspensión de la vacación y generarse la baja médica, porque ustedes saben que aproximadamente llega a durar unos 20 días esta baja médica, y posteriormente tal vez generar la continuación o tomar su vacación en otro momento, pero no podemos tomar como si esa baja médica sea la vacación que vayamos a cumplir, ¿no? Pero sí he visto de que en varias instituciones ha ocurrido ese tema. Entonces, cuando una persona está enferma, lo que ocurre directamente es que se suspende la vacación. Vamos a considerar que cuando generamos la vacación, les he dicho que son días hábiles, entonces cuando dentro de ese lapso de la vacación exista un feriado, por ejemplo, ese día no se va a contar. Son solamente días hábiles los que una persona puede asumir como vacación.
¿Tienen alguna consulta respecto a la vacación? Tomen en cuenta muy bien este tema de la escala de la vacación, porque al momento de hacer ejercicios y ver cuánto le corresponde a cada persona para pagarse en todo caso, porque les he dicho que si bien no se puede compensar la vacación, en determinado momento se paga, pero ¿cuándo es esta oportunidad del pago? Cuando se ha extinguido la relación laboral, es decir, en la única oportunidad en que será compensable en dinero la vacación será cuando esta relación laboral se haya extinguido. Por otro lado, eso no va a poder ocurrir, no se pagan las vacaciones. Ahora bien, también les referí de que en caso de que alguna persona no pueda asumir el salir de vacación en determinado momento, lo que puede ocurrir es que se puedan acumular, pero siempre y cuando exista un acuerdo escrito, tanto por el trabajador como por el empleador, a fines de que exista este documento en el cual se vaya a reclamar posteriormente el tema del uso de la vacación. O sea, si vamos a generar que la vacación pueda acumularse y en realidad no goce, y ustedes saben que puede ocurrir esto, por ejemplo, cuando tenemos a un gerente, si se va el gerente, muchas veces vemos de que se puede llegar a paralizar un trabajo. Entonces, estas personas que están como que son imprescindibles en una empresa, no siempre salen de vacación, entonces son estas personas las que tendrían que asumir generar un tipo de convenio con el empleador para que en determinado momento sí se les reconozca su vacación. Porque la persona que tiene más de una vacación podríamos considerar que pierde. Ahora, no es lo mismo una empresa privada que las entidades públicas. En las entidades públicas no se puede directamente pagar, porque podríamos considerar que existe como un daño económico a la empresa, porque se está pagando algo que no corresponde, puesto que los trabajadores deberían de gozar de su vacación. No va a ocurrir siempre lo mismo en la empresa privada, porque en la empresa privada el dinero con el que se paga esta vacación sale del mismo empresario y no del Estado. Entonces ahí sí podrían existir convenios que a futuro vayan a generarse estas compensaciones, ¿no? Justamente yo pude ver, por ejemplo, esto ocurre mucho en los gerentes de los bancos. Si los gerentes de los bancos salen de vacación, en realidad no pueden haber firmas de contratos o estos trámites llegan a tardar un poco más, porque como les digo, si estamos hablando solo de 15 días hábiles, es mucho, puesto que no le tenemos que contar los fines de semana a esta vacación, entonces puede llegar a estar fuera hasta 3 semanas, ¿no? Imagínense si es un gerente que ya está 10 años en una empresa, 30 días sin contarle fines de semana, es como estar 40 días fuera de la empresa. Entonces, en este lado, en el cual estamos hablando o refiriendo de la empresa privada, podrían existir convenios en los que a futuro sí se les pueda pagar, porque ya les he dicho, una de las características es no compensable en dinero, pero si existe este acuerdo, este convenio con el empleador, podría el trato ser diferente, puesto que recordemos que además hemos dicho que una de las características de la vacación es que es irrenunciable, es decir, no vamos a perder la vacación que no hayamos gozado, pero tiene trato diferente en instancias públicas, puesto que ahí sí no se va a pagar de ninguna manera solamente los 2 años acumulados, porque se puede considerar daño económico a la empresa. ¿Tienen alguna consulta respecto a la vacación? Lo que quiero que en este casito aprendan muy bien es la escala, para que puedan saber al momento de generar algún ejercicio de finiquito cuánto le vamos a pagar de vacación a las personas, y esto tiene que ver justamente con la escala. De 1 a 5 años le tengo que dar 15 días, de 5 a 10 años le tengo que dar 20 días y de 10 años adelante le tengo que dar 30 días, todos son días hábiles, por si acaso. Es decir, si alguien sale de vacación un día viernes, empieza a correr su vacación recién el día lunes, sábado y domingo no contamos como vacación. ¿Consultas? Licenciada, Dígame. como usted decía, por ejemplo, si un gerente saca un mes, todo eso de las vacaciones, puede haber un acuerdo, digamos, con el dueño de que pueda sacar sus vacaciones en casos importantes o muy necesarios. Por ejemplo, digamos, en enero puede sacar unos 2 días, o al otro mes otros 3 días y así sucesivamente,
hasta completar los 15 días. Sí. ¿Se puede, Lisa? Sí, Ediberta. Exacto, gracias más bien por la pregunta. Es algo que estaba obviando. Si bien yo les dije que al principio todas las empresas lo que hacen es programar, y en virtud, como les dije, que programan a su productividad, y en el tiempo en que menos productividad hay es donde dan las vacaciones. O finalmente se van generando las vacaciones el día en que cumplen, es decir, un año de ingresar a la empresa. Ahora bien, eso puede ocurrir, Ediberta. Justamente la gente, así como puede programar la empresa, también los trabajadores pueden solicitar de que en determinado momento quieren estar de vacación, y eso se han debido dar cuenta, por ejemplo, en los meses de que hay vacaciones invernal, los trabajadores intentan generar las vacaciones también para coincidir con sus hijos y poder salir de viaje. O finalmente quieren pues trasladar algún tema importante familiar, pónganse a otra ciudad, pero justamente están trabajando, entonces a fines de que se puedan trasladar sin que tengan problemas, pueden pedir lo que se llama cuenta vacación. Entonces, en ese entendido, sí, 3 días, 4 días, ¿no? Cosa que puedan ir acumulando en determinado momento esa vacación, porque pónganle que si un gerente, ya habíamos dado el ejemplo, no ha asumido 2 vacaciones, y supongamos que esta persona ya tiene más de 10 años en la empresa, estaríamos hablando de 60 días, pero pónganle que si no se cuenta el sábado y domingo más, estaríamos hablando de más de 70 días de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Es ir dándole justamente estos días de vacación, y esto puede ocurrir, y eso se ha visto también últimamente, ¿no? A fines de que no se tenga que compensar en determinado momento. Justamente el año pasado, que no ha habido mucho movimiento, lo que se ha procedido es a decir, ya todos asumen vacaciones y retornan a trabajar, y aprovechando que justamente había la pandemia, les han dado a varios su vacación porque no se estaba asistiendo al lugar de trabajo, ¿no? O les daban desde el viernes salir, trabajaban de lunes a jueves, viernes ya salir, pero se contaba ese viernes como su vacación, a fines de no llegar a acumular. Pero sí, Ediberta, se puede con la empresa a fines de que puedas ir asumiendo tu vacación en determinados momentos, tal vez hasta cuando vos más lo vayas a necesitar. Supongamos que tienes que trasladar por cualquier motivo a algún lugar y no vas a pedir licencia, por el hecho de que licencia te pueden dar tal vez una tarde, una mañana, si es un tema médico, un día, pero más allá de eso no te van a dar licencia por bajas médicas, a no ser que sea muy urgente. Y les he dicho que de todos modos la baja médica no se suspende la vacación, ¿no? Entonces, por cualquier motivo, digamos, te invitan a un matrimonio, vos necesitas ir al matrimonio de tu hermana. En ese entendido, puedes pedir 2 días más, pero ya lo haces cuenta vacación, quiere decir que ya al momento que te toque salir, saldrás 13 días, ya no los 15 o menos tal vez, pero sí se puede, juntamente con tu empleador, coordinar los días en que tú puedas, y esa es una solicitud, en realidad te lo van a poner a tu file, vas a hacer algunas boletas, tal vez vayas a solicitar mediante carta, pero sí puedes, tú misma, o tú mismo como trabajador puedes solicitar los días de vacación más allá de la programación que pueda tener la empresa. Sí se puede. ¿Alguna otra consultita? Licenciada, ¿y en las entidades públicas podría hacer lo mismo o ya no? Yo creo que, como en todo, ¿no? Finalmente es un derecho que tiene el trabajador. Es evidente que sí se puede asumir en uno solo, porque ¿qué es lo que tiene como característica la vacaciones? Que sea continuo. Sin embargo, pueden llegar a existir cosas de fuerza mayor, o incluso tal vez has viajado en fin de semana y no puedes retornar por cualquier motivo, entonces es mejor avisar a la empresa para que no se considere como abandono, que estás tomándote un día de vacación, pero justamente por no poder retornar. N motivos, ¿no? Como les digo, se puede considerar, pero todo es en virtud a un acuerdo, ¿no? Que vos puedas llegar con tu empleador. Ahora, en la empresa pública, la entidad pública es un poco más rígida, pónganle, que en la empresa privada sí vos puedes llegar a convenios, acuerdos, eso existe, pero en las públicas es un poco complicado. Sin embargo, si vos haces una solicitud con determinado tiempo digamos, espacio de tiempo para que pueda ser considerado, yo considero de que eso sí se puede generar, pero no te lo van a hacer tan rápido como en las privadas. En las privadas vos puedes generar solicitudes
con nota, es decir, de la noche a la mañana, pero en las entidades públicas no están así, pero sí se puede también, pero hay que hacerlo con más tiempito, ¿no? ¿Consultas? ¿Alguna consulta más que tengan? Ya. No se van a olvidar la escala, por si acaso, eso es muy importante, quiero que se acuerden, ¿ya? O sea, de 1 a 5 años, 15 días, es decir, tienes 2 años de trabajo, tienes 15 días, ¿no? Tienes 6 años de trabajo, son 20 días, ¿no? Tienes 11 años de trabajo, son 30 días. Vamos a calcularlo de 1 a 5, 15, de 5 a 10 años, 20 días, y de 10 años adelante de trabajo tienes 30 días, ¿no? Sí, pero consideren esto, que son días hábiles, ¿ya? ¿A qué consideramos días hábiles? Aquellos días en los que nosotros realizamos nuestras actividades, digamos de lunes a viernes. Ahora, si ustedes trabajan inclusive sábado, entonces sábado también se tiene que contar como vacación. Ahora sí, nos vamos a otro tema, que es el salario. A ver. Ya. El salario y el salario mínimo nacional. Antecedentes. Etimológicamente esta palabra viene de salarium, de sal, porque era costumbre antigua dar a las domésticas en pago una cantidad fijada de ese producto. En cambio, sueldo, denominación predominante hoy al referirse al pago de la remuneración que el trabajador recibe por sus servicios, procede de la dicción soldada, la paga que percibía por su actividad el hombre dedicado al servicio de las armas. El salario, concepto y sus elementos. En la técnica laboral es la retribución del trabajador percibe por su trabajo. Gering entiende por salario, en sentido amplio, no solo el precio del trabajo, el precio de la venta, los alquileres y el interés del dinero. Con criterio contractual, Mitov declara que lo constituye la retribución obtenida por la persona en justa correspondencia del uso cedido por él de la fuerza propia del trabajador a otro. ¿Cuál es el elemento contractual? Hay un beneficio recíproco en este trueque que las partes realizan. Por salario, salario por trabajo, y las partes en el contrato de trabajo tratan de obtener beneficios materiales. El lucro es una acepción neutra de provechos sin explotación abusiva. ¿Cuál es la importancia del salario? Y eso ya los había dicho en realidad reiteradas veces, en virtud de que lo consideramos que es una de las como decir, requisitos de la relación laboral. El salario para toda la humanidad es en realidad vamos a considerar que por la prestación de servicio nosotros vamos a percibir un salario. Y este salario les había dicho que genera en determinado momento de gran importancia más bien, puesto que las familias al obtener un salario justamente genera un fin social porque esto viene a cubrir las necesidades básicas del trabajador y también de su familia, ¿no? Entonces por eso generamos la importancia del salario. Naturaleza jurídica del salario. Es la retribución económica que el empleador paga periódicamente al trabajador por la prestación de su fuente laboral en la realización de una determinada obra o servicio, en las condiciones que se establecen en el convenio del contrato individual o colectivo de trabajo según los casos. ¿Cuáles son las clases de salario? Dentro de esta clasificación del salario tenemos el salario por tiempo, que es el que percibe el obrero cuando va a ofrecer sus servicios y gasta sus energías laborales dentro de un determinado periodo con independencia de la cantidad de trabajo que vaya a ejecutar. Es la forma más estilada de remuneración a la cual se contraponen el salario por pieza, salario por tarea y el salario progresivo, que es el salario a destajo. Es un sistema de remuneración laboral que ajusta la retribución directa con el rendimiento del trabajador. El salario no es fijo, sino que varía según el esfuerzo que el trabajador realiza y el resultado que obtiene. Es un salario variable, ya que se puede modificar
toda vez de que puede aumentar o puede disminuir en virtud a la cantidad de piezas producidas por el trabajador en determinado tiempo. El salario por tarea es una modalidad de retribuir al obrero cuando éste vende al patrono el trabajo que ejecuta en un determinado periodo con la expresa condición de que la obra no ha de bajar en su mínimo determinado. Según el concepto de Scholz, en la legislación española se define el trabajo por tarea como la obligación del obrero de realizar una determinada cantidad de obra o trabajo en una jornada o periodo de tiempo establecido. Se va a fijar un determinado tiempo y se señala para ese tiempo un rendimiento también fijo. Se llega de esta manera a la seguridad de un rendimiento y a la vez de un salario que el trabajador puede percibir y tiene el derecho a él con tal de que alcance este rendimiento convenido. El salario mixto es el percibido parte en dinero y parte en especie o derechos por el trabajador, como en el servicio doméstico, donde es lo más frecuente que se reciba alimento y habitación, y en los porteros, donde se recibe casa gratis. Salario profesional es el determinado por ley, reglamento o convención colectiva y que rige para todos los trabajadores que desarrollan una misma actividad. No se en las condiciones de particulares de los sujetos, sino en la prestación realizada en el lugar y forma donde se desenvuelve. Salario en especie es el que se paga en valores que no son moneda, principalmente con productos y proporcionando vivienda o comida. No pierde su denominación si prevalece en la retribución no monetaria. Y el salario por hora, que es establecida por la prestación laboral de cada 60 minutos, que es norma en jornadas inferiores a la legal, a la que se denomina, en la que predominan los acuerdos colectivos de condiciones de trabajo. Bonos y categorías. Bonos y categorías. Se otorga al trabajador un porcentaje sobre el salario mínimo nacional según su antigüedad en el trabajo. En la legislación boliviana se va a reconocer un porcentaje sobre la base de un promedio de 3 mínimos nacionales y de acuerdo con los años de antigüedad. También pueden ser bonos cualquier pago o incremento salarial sobre la regulación básica que constituyen la bonificación para el trabajador. Sus causas pueden ser, como sus nombres, diferentes, ¿no? Vamos a citar entre algunos de ellos los suplementos, los plus, mejora, los recargos sobre salario y adicional, entre otros. Bueno, en este caso, cuando vamos a generar bonos o las categorías, tenemos que decir que el bono tiene mucho que ver en empresas privadas justamente con la productividad de la empresa y también con la antigüedad del trabajador, puesto que vamos a aplicar un bono de antigüedad justamente a cuando una persona va quedándose mucho tiempo y entonces ya le pagamos un bono de antigüedad que vamos a añadirlo a su salario básico. Además del bono de antigüedad, también se puede proceder a generar otros bonos, como les decía, que tienen que ver con la productividad, como por ejemplo este tema del bono de producción, que se efectúa en virtud a un estudio que se realiza para ver si cada fin de año se ha llegado a producir más de lo que se había planificado en el año y como les dije desde un inicio, también los trabajadores son parte de la empresa porque ellos ayudan a producir. Entonces, cuando hay mucho dinero en la empresa, lo que sí se tiene que realizar es darles un en virtud de un reconocimiento de que se ha mejorado las condiciones de trabajo, han mejorado los ingresos en esta instancia, entonces debe de cancelar el bono de producción. Podríamos considerar de la misma manera que existen lo que se llama las primas, ¿no? Y ocurre lo mismo. La prima también es un pago extraordinario fuera del salario, digamos, fuera del salario común, el salario, su salario básico, y en ese entendido también se cancela. Ustedes han visto, por ejemplo, en el tema bancario, que son empresas privadas, justamente cuando se genera que acomodan más créditos de los que normalmente se ha establecido que realicen en el mes. Entonces ahí ya tienen una prima que tiene que estar pagada fuera de su salario básico, ¿ya? Entonces, estos bonos se generan empresa privada que tiene que ver con la producción que se haya podido generar de manera anual en las empresas.
La planilla salarial. Perdón, me he salido un poquito. La planilla salarial. Con la finalidad de contar de manera imprescindible con una base segura para las comprobaciones, tanto de los empleadores como de los trabajadores, de las entidades administrativas del Estado, se impone a los empleadores la obligación de llevar planillas de sueldos y salarios en el que se debe de contemplar datos referentes al haber mensual, a las horas extraordinarias, a las bonificaciones, a los descuentos legales, a cuáles son las retenciones y otros. Además de los incrementos que correspondan, como los bonos de antigüedad, subsidios, primas y otros. Es evidente que este tema de la planilla salarial no tiene nada, no tiene solo que ver con la empresa o la entidad pública, también en las entidades o empresas privadas obligatoriamente se deben generar planillas que deben ser presentadas, ustedes ya saben esto, ante el Ministerio de Trabajo para generar un control. ¿Qué es la boleta de pago? Todo pago de remuneración se debe instrumentar mediante una papeleta de pago o recibo firmado por el trabajador beneficiario. Ajustando su contenido y forma, la papeleta de pago será confeccionada por el empleador en doble ejemplar que da el duplicado en poder del dependiente y debe contener los siguientes datos. 1. El nombre y datos del empleador. El nombre, apellido del trabajador y su condición laboral. 3. El total de la remuneración básica porcentual de vengada y tiempo que corresponda. En los trabajadores remunerados o jornal u horas extraordinarias, el número de jornadas que haya sido trabajadas de manera extraordinaria. Si se tratara de remuneración por pieza o medida, el número de estas. Por unidad, el importe por unidad adoptada y el monto global correspondiente al lapso liquidado. 4. Las deducciones que se puedan efectuar por concepto de seguridad social u que por ley se generan, los embargos y además descuentos que legalmente corresponden. 5. El importe neto percibido. 6. La constancia de, vayan sus audios, jóvenes, la constancia de la recepción del duplicado por el trabajador. 7. El lugar y fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración del trabajador. El RC-IVA. Ya les había hablado sobre esto, que es un impuesto que se cancela, pero esto tiene que ver con un impuesto del 16%, pero a salarios que son superiores a los 8.000 bolivianos. Esto está dispuesto en la ley 843 en su artículo 19, que dice: con el fin de complementar el régimen de impuesto al valor agregado, se crea el impuesto sobre los ingresos de las personas naturales provenientes de inversión de capital de trabajo y aplica a sueldos, salarios, jornales, sueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones. Bajen sus audios. Es mi... Bueno, como les decía, el RC-IVA aplica a los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, primas, premios, bonos de cualquier clase, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por vivienda, alquiler u otros. Este descuento o esta retención que la realiza el empleador es en un monto del 16%. De manera evidente, todas las personas que están sujetas al pago del RC-IVA podrían presentar facturas y de esta manera ya no se va a proceder a hacer el descuento, ¿no? Entonces, todas las personas que vayan a percibir un salario superior a los 8.000 bolivianos tienen la obligación de pagar el RC-IVA, que es el 16%. Esto respecto a salarios. En determinado momento vamos a ver que ya estamos justamente cerca a un debate que se va a realizar entre trabajadores. Ya les había dicho que la relación laboral es tripartita, puesto que en esta instancia participan justamente el Estado, los empleadores y los trabajadores. Y les hablo de esta reunión o de esta participación que llegan a tener estas tres instancias en virtud
virtud muy cerca a lo que es el 1 de mayo y establecemos lo que viene a ser el Día del Trabajador, pero además considerando que justamente es la fecha en la que siempre se genera un incremento salarial, ¿no? En ese entendido, ¿qué pasa? ¿Por qué no le puedo ingresar? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Lisa. Sí, Pues licenciada. parece que tengo un problema de internet porque quiero que ingrese Patricia Bejarano y me dice error en la acción. No, ya Pensé volví. que estaba teniendo problemas de internet. ¿Qué habrá pasado? No la puedo ingresar a Patricia. Licenciada, ya volví a ingresar ¿Y por más. qué está como en espera, Pati? ¿Qué será, no? Sí, no, volví a ingresar 2 veces, tal vez sea eso. Sí, sí, sí vi que ingresó. ¿Su sistema le bota o qué será, no? ¿El Sí, internet? ajá, y al principio ingresé y no me aceptaba. Y luego volví a ingresar y recién me aceptó. Sí, lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, sí le ingreso, pero al rato se vuelve a salir. Deben ser Sí, problemas del internet. sí. Sí, Sí, a mí me ha pasado eso anteayer, eh, o ayer mismo era, claro, ayer era. Y cuando estábamos haciendo los contratos, me ha votado como 3 veces, pero no podía ingresar, o sea, ha sido mi internet, estaba muy mal. Bueno, y les decía en este caso, y justamente ahora he visto algunas reclamaciones que está empezando a hacer el empresariado privado y a través de quién lo hace. Ustedes conocen la CAINCO, conocen las cámaras de industria y comercio, que son de alguna manera las que aglutinan al empresario privado, es decir, los propietarios de la empresa, quienes son los que contratan a los trabajadores que están sujetos al ámbito laboral. Y ya también están escuchándose voces sobre los trabajadores y quienes asumen una representación de los trabajadores es la COP, ¿no? Y evidente el Estado. En ese entendido ya se van a empezar a generar justamente estas reclamaciones, unos queriendo incremento y otros negando ese incremento, porque ustedes han podido ver que desde la gestión 2019 no existe incremento el año pasado por el tema de la pandemia. Y bueno, no es menos cierto que en la presente gestión sigue existiendo los mismos problemas, ¿no? Puesto que en vez de mejorar la economía ha empeorado y mucha gente ha tenido que cerrar empresas e inclusive desvincular a sus trabajadores. Y este es el tema del que quiero ahora que podamos tratar. Yo no sé si ustedes en el determinado momento han podido revisar los decretos supremos de los incrementos salariales. ¿Han visto en alguna oportunidad? Jóvenes. Yo lo que quiero que podamos realizar ahora son dos decretos supremos que son cortos, en realidad deben tener, les digo, unos 10 artículos, y existe uno para la empresa privada y existe otro para la instancia pública. Pero quiero que ustedes al darle la lectura pueden identificar el tema sobre la obligatoriedad y cómo aplica, puesto que no aplica de la misma manera. Y vamos a considerar un tema, que quien paga el salario funcionario público es el Estado, es decir, la plata que sale de todos los trabajadores que pagan sus impuestos y este dinero se invierte también en salarios en determinado momento en la instancia pública. Pero en la empresa privada, quien va a pagar el incremento salarial es el propietario de la empresa, ¿no? Ahí el Estado no le da nada, entonces siempre puede llegar a generarse una repercusión porque como les digo, al Estado no le va a, es decir, si genera un incremento salarial para los trabajadores públicos, no va a tener ningún problema en pagarlo, porque finalmente existe el dinero que sale del Tesoro General de la Nación, de todos los impuestos que se pagan, como les digo, hay plata. Pero cuando estamos hablando de empresa pública, ese dinero sale justamente de la misma empresa para generar un incremento. Entonces vamos a ver que estamos sobre una balanza, pero quién tiene y quién no tiene razón. Y al revisar los decretos supremos vamos a poder evidenciar cómo la obligatoriedad y cómo se paga, es decir, quiénes percibirán más, quiénes percibirán menos, cómo es que se realiza este pago. Quiero que ustedes puedan entrar al Internet y busquen Decreto Supremo de Incremento Salarial Gestión 2019. Cuando vayan a hacer la búsqueda de Decreto Supremo, siempre vayan a poner Bolivia, por si acaso. Ahí les va a salir el 3888 y 3889, son dos decretos supremos, los van a poner
un Word ambos y van a leer, ¿ya? Van a darle una lectura y van a realizar un análisis. Es decir, lo que yo quiero ver es que ustedes puedan hacer una comparación y puedan ir sacando de esos dos decretos supremos la diferencia entre el cómo se realiza el pago en empresa privada y cómo se va a realizar el pago en entidad pública respecto al incremento salarial, ¿no? Y quiero ver sus opiniones del por qué en la actualidad se debería pagar o no se debería pagar según ustedes el incremento salarial. Es decir, ¿será que puede existir? ¿Será que no puede existir? ¿Cuáles son los motivos para ello? ¿Ya? Entonces hagamos ese pequeño análisis del salario mínimo nacional que tiene que ver con el incremento que hasta la fecha no sabemos si va a existir. Yo la verdad lo dudo, pero a veces la presión social termina haciendo que, si bien no vaya a ser un incremento significativo, no deje de existir el incremento y eso de alguna manera va a generar detrimento en la economía del empresario privado. Entonces, pueden generarse muchas cosas, o ustedes tal vez tienen alguna otra óptica, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que podamos discutir, pero previamente revisando los decretos supremos del incremento salarial de la gestión 2019, que ha sido el último incremento salarial que hemos tenido, 2020 no y 2021. Está por verse aún, que no sé, la verdad, hasta la fecha ya hemos visto, o el día de hoy justamente, ya un pronunciamiento de las 5 y refieren que no puede existir, pero ¿por qué no revisar inclusive ese tema, no? Entonces, vamos a tomarnos un break previamente, es las 8:05, y 8:15, 8:20 más o menos, retornamos y les de lo que ustedes tienen que hacer, pero más o menos ya tienen una idea con lo que les acabo de decir. ¿Tienen alguna consulta? ¿Consultas? Yasmín, está con su mano levantada. Le hicieron una consulta. ¿Qué número de América. decreto dijo? 3888 y 3889. Ya, De todos modos pueden poner decreto supremo de incremento salarial gestión 2009 Bolivia y ahí les van a salir los dos. Lo que pasa es que uno es para el público y el otro es para el privado. Entonces ahí es que generamos, van a revisarlo los dos. Pueden tener los mismos antecedentes, pero ya en las cláusulas, de alguna manera, o perdón, los artículos son diferentes y van a ver la obligatoriedad, no es la misma, o sea, no sé de dónde sale la plata y todo eso es diferente. Entonces, así quiero que podamos revisar y analizar. Evidente, van a poder encontrar la diferencia y ahí ustedes es lo que quiero que puedan referir al momento de que yo les pueda consultar. Ya tenemos más de una hora para esto, pero previamente tómense un break, tómense un cafecito y más o menos 8:20 pueden empezar a hacer esto. Primero a revisar, a leer y de ahí recién lo vamos a discutir. ¿Ya? Y a ver, quiero escuchar sus opiniones, qué piensan ustedes respecto al incremento salarial. 8:20 más o menos, ahora apagan sus audios y 8:20 lo empezamos a revisar, qué es lo que quiero, porque me lo van a poner en la plataforma, es tarea, ¿ya? Entonces tiene un puntaje también. Un break y volvemos 8:20 para empezar a hacer esto. ¿De acuerdo? Ya, asumo que todo está bien. 10 minutos de descanso. Está bien, Licen, gracias. Ok, entonces 10 minutitos de break y retornamos a hacer la actividad.